Estamos de regreso en edición nocturna, como le había anticipado en el segmento anterior, al anunciar nuestros distinguidos invitados, la doctora Cristina Aguiar, quien es una experta en materia constitucional, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón y el licenciado Pelegrín Castillo. Vamos a hablar sobre un tema que ha estado comentándose muy intensamente en los últimos días y tiene relación con un supuesto plan para crear campamentos de refugiados haitianos en el territorio nacional. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cuán de cierto es esa información? Que a mí me parece un poco dudosa, ¿no? Porque el gobierno comprometiéndose a crear campamentos de refugiados en la República Dominicana, ¿cuáles serían los fundamentos de ese plan? Si existiera el plan. Doctora, las damas adelante, ¿no? Gracias Miguel por esta invitación. El plan no es una suposición, el plan es una realidad y es un documento de más de 30 páginas donde se plantea efectivamente la posibilidad de que en el territorio dominicano se establezcan estos campamentos para refugiados. Nosotros venimos arrastrando hace mucho tiempo esta idea de que los organismos internacionales han pretendido presionar a la República Dominicana para que la República Dominicana preste su territorio al establecimiento de campamentos de refugiados. Como todo el mundo recordará, el doctor Balaguer opuso una rotunda negativa a tal solicitud porque el doctor Balaguer sabía perfectamente cuáles serían las implicaciones de una postura como la de permitir que en territorio dominicano se establezcan campamentos de refugiados. El documento existente que fue preparado durante la otra administración por el Instituto Nacional de las Migraciones, es simplemente un plan de balcanización de la República Dominicana. Por eso es que resulta no solamente chocante, pero totalmente inaceptable e inadmisible, porque nosotros ya tenemos dificultades con los asentamientos de haitianos ilegales en nuestro territorio, que ya están esparcidos por todas partes. Si además de ese fenómeno nosotros venimos y le adicionamos campamentos de refugiados con el imprimatur de los organismos internacionales, zonas que estarían además no bajo el control de las autoridades de la República Dominicana, sino bajo el control de los organismos internacionales, nosotros estaríamos perdiendo nuestro país, porque eso es una mella considerable a la soberanía y a la autodeterminación del pueblo dominicano. Entonces, eso es lo que hace ese plan sumamente chocante e inadmisible. Lo que ahora, vi que el Instituto de Migración negó o dijo que ese no era el propósito real. Bueno, pero ellos van a negar, son como los ladrones, cuando tú lo agarras con la mano en la masa, aunque tú lo agarres con la mano en la masa, van a negar. Todo el que ha hecho derecho penal lo sabe. Ningún delincuente admite, así de motu propio, que ha cometido una infracción, sino que van a negar hasta la muerte, aún tú lo encuentres con la mano en la masa. ¿De dónde? ¿Cómo que ellos no reconocen ahora cuál es el objetivo del plan? Eso está muy bien detallado en el documento de 33 páginas. ¿Y ese documento señala los lugares específicos donde se instalarían esos campamentos? Sí, permíteme dar una serie de precisiones que es importante para edificar la opinión pública. El documento, tal y como señala la doctora Aguiar, es un documento oficial, formal, cursado por el Instituto Nacional de Migración, y establece como premisa básica que la condición de refugiado acompaña a la migración haitiana en situaciones, en 8 tipos de situaciones disparadoras de una potencial crisis humanitaria. Algunas de ellas son realmente situaciones cotidianas y continuas hace mucho tiempo, tales como, por ejemplo, la depreciación del valor del burde frente al dólar americano. O sea, de hecho, ese es el primer disparador. O dificultades con los combustibles, o la existencia de bandas. Es decir, los 8 disparadores son situaciones que vienen arrastrándose desde hace años. Por lo tanto, no hay ahí ningún elemento adicional a lo que ya se conoce. Entonces, obviamente, hay un condicionamiento a esto de que se acoja a contingentes masivos de haitianos. El plan diseña al menos un asentamiento por cada provincia fronteriza, es decir, 5 asentamientos
varios tipos de escenarios. 5 asentamientos, perdón, doctor, 5 asentamientos. Al menos uno en cada provincia fronteriza. Es decir, en las 5 provincias fronterizas, un campamento en cada uno, son 5. Y la cuantificación de la capacidad de absorción y del tiempo en el que esta situación masiva se prevé en el plan, plantea escenarios que van hasta los 90,000 haitianos trimestralmente para cada uno de estos asentamientos. Es decir, que de entrada el plan asume 500,000 de haitianos en 3 meses. ¿Y qué control tendrían las autoridades dominicanas sobre esos campamentos? No, el plan en términos operativos lo que establece es que el Estado Dominicano asume las obligaciones de servicios y garantías para esta población refugiada, estos contingentes masivos, de proveerle todo aquello a lo que está obligado de acuerdo al derecho internacional humanitario. Es decir, recibirlos, darles habitación, alimentación, cuidados de salud, e incluso si no tienen documentación, documentarlos, no devolverlos, porque eso es parte de las obligaciones que se desprenden de la Convención del Estatuto de los Refugiados para la protección de las personas refugiadas y del protocolo. Entonces, el control del ingreso e incluso de la identificación de ellos, esto es una cosa muy cómica, queda en manos del ACNUR. En el caso de la identificación, le dedican 2 páginas en este informe que se lo prepara ACNUR OIM, financiado por el gobierno norteamericano, en el que hay un negocio montado. ¿Ustedes vieron esa partecita? Me llamó la atención. Dicen, el programa con el que se van a identificar biométricamente los haitianos es el programa tal de la Microsoft y da todas las aplicaciones. Ahora, el gobierno del PRM ha aceptado ese acuerdo. El Estado Dominicano, hay un principio de continuidad, Miguel. De continuidad del Estado, exacto. Es un documento oficial que ha cursado por una entidad creada por ley, que no solamente es miembro del Consejo en calidad de secretario, tiene derecho a voz. Es la instancia técnica que prepara los estudios y recomendaciones del Consejo, que es el máximo órgano que traza la política migratoria del Estado. El Consejo de Migración. Yo quisiera sobre este punto intervenir para dar un poco de background, de antecedentes, porque aquí sigue diciendo, bueno, ¿dónde que están esos planes? Yo quiero recordar que en 1949, en la primera misión que Naciones Unidas manda al exterior, la conclusión 5ª de ese informe recomienda a los gobiernos haitianos el traslado masivo de familias enteras en forma permanente, sin retorno. Descarta la migración estacional, que es la tradicional. Eso es en el 49. Y las razones que daba en el 49 era que había una situación extrema de zona de desastre ecológico, de zona de desastre sanitario, y que no había más manera que trasladar esa población a los países vecinos. Eso es un antecedente que está en un documento de Naciones Unidas. Por otro lado, en el año 86, cuando se produjo la caída de la dictadura de los Duvalier, por instrucciones del Comando Sur de los Estados Unidos, por sugerencia del Comando Sur, las Fuerzas Armadas Dominicanas elaboraron un plan, que nosotros lo tenemos, te podemos mandar una copia, se llama Plan Éxodo. Es un plan de contingencia, usa el mismo término, plan de contingencia, solo que aquel fue hecho por militares, que tenía una lista anexa de los 20 puntos del país donde se iban a aperturar campamentos, no se dice aperturar, donde se iban a abrir campamentos de refugiados con un promedio de 20,000 personas. El supuesto de aquel entonces era parecido al actual. El supuesto era que iba a haber una guerra civil a la salida de los Duvalier y que iba a producirse un éxodo masivo de haitianos hacia República Dominicana. Esa situación nunca se suscitó. Yo recuerdo, siendo diputado,
que ya posteriormente, en el año 94, me llegó copia de ese plan y lo deposité en una comisión especial de la Cámara de Diputados para que se estudiara el tema, el problema que estaba planteado. Porque en el periodo 91-94 fue un hecho cierto que había una presión sobre el Estado Dominicano, como dijo Cristina Aguiar, para que se abrieran campamentos de refugiados por parte de la administración Clinton. Y eso fue tanto así, y lo voy a revelar aquí, lo he dicho en algunos otros espacios, el doctor Castro Magloff, que era el representante de ACNUR en República Dominicana, se reunió con una delegación de Unión Nacionalista entre la que yo me encontraba, y ahí el doctor Castro Magloff nos advirtió de que no cediéramos al plan norteamericano de apertura de campamentos, que no era más que poner en práctica el plan Éxodo. Eso fue periodo 86-94. Cuando llega el gobierno de Hipólito Mejía, no, para que tengamos claros los antecedentes, el general Soto Jiménez toma la responsabilidad, y yo eso lo celebro, de cambiar el concepto, porque siempre hay que tener planes de contingencia. Una guerra civil en el país vecino es un plan, es una realidad, es un riesgo. En Haití, que es estado fallido, es un riesgo. Ahora, ¿cuál es el plan que se tiene? El plan que se elabora en las Fuerzas Armadas es Plan Gavión, que cambia el concepto del Plan Éxodo de aceptar refugiados en el territorio dominicano, en campamentos que iban a estar, el más adentrado estaba en San José de las Matas. Ahí están con su coordenada y todo. Y el otro plan planteaba, bueno, un control en frontera y un tipo de acción preventiva que podía llegar incluso hasta asegurar la población haitiana en medio de una guerra civil en la misma frontera o en parte evidentemente o en parte del territorio haitiano. Entonces, evidentemente, doctor, licenciado, sí. evidentemente, dado los antecedentes en las relaciones entre República Dominicana y Haití, la creación de esos campamentos equivaldría a aceptar una quinta columna en el territorio nacional. Sí. Y ahora yo le pregunto, ustedes dijeron que es un asunto el concepto de continuidad del Estado. Aparentemente viene de lejos por los antecedentes que ustedes han citado. Pero yo voy a hacerle una pregunta a ustedes como abogados. Ese acuerdo... No son acuerdos. Bueno, pero ese compromiso, como se le quiera llamar, ¿es un acuerdo o es un tratado o es una responsabilidad que el país ha asumido no tiene eso que contar con el aval del Congreso de la República? Desde luego, todos esos planes son inconstitucionales, son contrarios al interés nacional, afectan la integridad territorial. Y lo más grave de todo, que lo voy a decir, lo voy a reiterar, las mismas fuerzas que están organizando aquí esos planes son las mismas que están atizando el conflicto en Haití. Las mismas fuerzas. Los mismos organismos internacionales tienen una altísima cuota de responsabilidad del desastre que hay Haití ahora mismo. Ahora, y no lo decimos nosotros, este grupo y muchos otros más. Eso se puede acreditar, se puede probar. Ahora, lo que yo no entiendo. Miguel, Haití ha tenido 5 misiones, 6 misiones. Y ninguna ha tenido un mandato de reconstrucción. Ahora, lo que yo no entiendo es que querer atribuirle la responsabilidad a la República Dominicana de solucionar un problema tan grave como es el haitiano, es un país que está en una crisis sanitaria y en una crisis económica. Es decir, lo que se pretende con ese acuerdo o con ese compromiso no es solucionar el problema haitiano, es crear otro Haití de la República Dominicana. Porque la República Dominicana no podría cargar con ese peso. Jamás. Fíjate qué es lo que pasa, Miguel, que esto tenemos que entenderlo. Aquí están aplicando un concepto de las relaciones internacionales que se ha aplicado en otros países.
Porque uno cree que no hay en el mundo hay muchísimos problemas. ¿Cuál es la idea que prima en Estados Unidos, concretamente, y en la Unión Europea? Hay un Estado fallido, hay un Estado vecino que es relativamente más fuerte. Nosotros podemos delegar en ese Estado de facto, porque son acuerdos de facto, le podemos delegar a ese Estado la gestión de la crisis. Entonces, ese Estado, sus élites, empiezan a negociar sus intereses particulares con los organismos internacionales y con esa potencia, ¿a cambio de qué? Bueno, de una serie de ventajas, de una serie de beneficios para la administración de la crisis. Y ahí ¿Hay plazo, hay una fecha señalada para iniciar ese plan? No, es que ese plan, mira, Miguel, ese proceso viene dándose de facto, porque en lo que nosotros estamos hablando de esta situación, de una guerra civil, hay un día a día. Es un Estado fallido. Desde el 49, lo dice el informe de Naciones Unidas, Haití ya necesitaba trasladar población hacia otros países. Y eso es lo que ha venido haciendo. Y entonces, con el uso de recursos fuertes y blandos de poder, se ha venido logrando que República Dominicana asuma el rol de Estado pivote, de Estado tapón de la crisis haitiana, porque no quieren que la crisis se extravase a la región. El único elemento nuevo que quiero sí señalar, a lo que ha dicho Pelegrín, es que el país se encuentra en ciernes de un vacío absoluto de poder formal en el Estado vecino por primera vez. Es decir, en todas las crisis que son seculares en Haití, políticas, ha habido polos de poder que controlan y terminan imponiéndose a los demás. Lo que pasa es que el vacío de poder en esta ocasión apunta en una dirección de absoluta incapacidad, incluso para poder legitimar de alguna manera esto. No hay parlamento, junto con el vencimiento del término del mandato presidencial vence el último tercio del parlamento, senadores y diputados, y los últimos funcionarios municipales. Haití queda formalmente sin autoridades de gobierno, absolutamente. Inclusive el presidente de la Suprema Corte de Justicia no tendrá parlamento, porque incluso en las crisis anteriores, después del derrocamiento de Jean Bertrand Aristide y las sucesivas troicas militares que gobernaron, hubo un parlamento que funcionaba y que ratificaba actos de gobierno y designaciones incluso de primeros ministros. De hecho, René Preval logra durante todo este periodo jugar un rol, pero había una ratificación o legitimación jurídica de la validez de sus tomas de decisiones. Ahora, esta situación plantea un vacío absoluto y esa es la situación distinta. Pero los disparadores que están contemplados en el plan son 8 y algunos de ellos son, o sea, uno se pregunta, bueno, pero esta situación está desde siempre. O sea, el tema, por ejemplo, de gran escasez de alimentos o de crisis de combustible, pero eso es una situación que tiene Haití. ¿Cuál sería? ¿Se ha hecho un cálculo sobre el costo de ese programa o de ese plan? No tiene una estimación económica. El Estado Dominicano. ¿Y quién asumiría todo el costo financiero y el costo económico? La Dominicana. La República Dominicana. Entonces la República Dominicana estaría cambiando la soberanía por un fideicomiso en su propio territorio. No, mira, es que yo creo que al final, ¿qué quiere ese plan de contingencia? Óyele el título, sobre flujos masivos de inmigrantes hacia República Dominicana. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, ir sensibilizando a los actores nacionales a jugar el rol de ser el país receptor del impacto de una crisis que se está al mismo tiempo induciendo en Haití. Porque como explica Juan Miguel, en Haití, todo lo que hemos seguido el proceso, sabemos que se está desde hace muchos años, pero últimamente manipulando la crisis para que se produzca el escenario de confrontación. Por un lado, el presidente Juvenal Moïse está promoviendo una reforma constitucional
el renacimiento del ejército haitiano, que se prometió que el año que viene va a tener 11 veces más el número de efectivos que tiene en la actualidad. Y por otro lado, hay un grupo que ya se planteó abiertamente la revolución antiimperialista, anticapitalista, antioccidental, con el apoyo de todas las fuerzas del continente, incluidos los apoyos de las fuerzas radicales del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Bien, por eso están armando en Haití una bomba atómica, como y, eso no es todo. Eso no es todo, porque hay además influencias muy extracontinentales, porque hay dinero iraní en Haití, la presencia de Boko Haram, el Islam que sigue ganando terreno, 150 escuelas coránicas. Entonces, lo que se está preparando allí no es una bomba atómica cualquiera, es de muchos megatones y que nos puede llevar a nosotros de encuentro, porque desafortunadamente los que estamos más cerca somos nosotros. El resto de la región va a sufrir también, pero los primeros que van a sufrir ese efecto, esa onda expansiva, pues es la República Dominicana. Es interesante, un plan para salvar una nación que no se vale por sí misma a costa del fracaso de una nación que se ha valido por sí misma. Tenemos que hacer una breve pausa. Le agradezco su atención. Pues regresamos después de ella. Los amigos televidentes, manténganse en sintonía. Edición Nocturna regresa en pocos momentos.